Hola rodanteros, hoy queremos presentarles el estado actual de Casa Gadabout. En nuestra casa rodante, después de muchos días de trabajo intenso, por fin hemos terminado los compartimentos. En este tiempo, trabajamos mucho con corte y soldadura. Reubicamos las baterías del bus, que fue lo primero que hicimos. Este espacio lo aprovechamos para uno de los tanques de agua. Hicimos bases para los otros 3 tanques. Recordemos que son 2 tanques de agua de servicio con capacidad de 200 litros, un tanque para agua potable y un tanque de aguas grises. Son tanques muy grandes que nos iban a quitar mucho espacio, pero logramos ubicarlos sin tener que modificar mucho el bus. Encontramos el espacio perfecto para la unidad del aire acondicionado, para el calentador y para la planta eléctrica. Este bus no tenía ninguna bodega, pero pudimos construir una de 2.5 metros de largo por 70 centímetros de profundidad y 60 centímetros de alto. Pues suficiente como para almacenamiento libre realmente. También hicimos nuevas ventanas, 2 del lado de la alcoba, una para cada camarote, la ventana principal de la sala y una en la cocina. Y a última hora se nos ocurrió también hacer una ventana en las sillas de los pasajeros. Y modificamos también la parte de la ventana del conductor. Las láminas, la tubería y los perfiles, teníamos que tener en cuenta aplicar un buen anticorrosivo. Se les aplicó un anticorrosivo de 3 componentes. Este es para grado o ambiente marino, lo que nos va a permitir que no sufran corrosión o deterioro de manera prematura. Algo muy chévere que ya empezó a darle forma a la parte interior fue las sillas de pasajeros. Conseguimos unas sillas reclinables con sus respectivos cinturones de seguridad y en muy buen estado. La silla del conductor actualmente es la silla original del bus, pero ya conseguimos la que queríamos. Queríamos una silla neumática con descansabrazos y que fuera también reclinable. ¿Qué sigue? Pensábamos que podíamos avanzar con el aislamiento interno, pero aún no tenemos las ventanas. Las ventanas son unas ventanas termoacústicas, se mandan a hacer bajo pedido. Tienen un tiempo de entrega de 30 días y hasta que no las tengamos no vamos a poder continuar con el aislamiento, así que ahí vamos a tener que hacer una pausa, pero vamos a poder dedicarnos a otras labores. Unas ventanas de doble vidrio laminado, son 4x4, luego viene una película, son 9 milímetros de gas argón, digamos como en la parte intermedia, y luego otro vidrio laminado de 4x4, así que no son ventanas que podamos conseguir en tiempos rápidos. Entonces, hasta que tengamos las ventanas, vamos a tener que priorizar también el tiempo. Queremos continuar entonces con las pruebas de la toma de agua lluvia, aprovechando que estos días llueve mucho aquí en Cali. También vamos a hacer las bases en el techo para los paneles solares y terminar con masillas para poder aplicar el anticorrosivo a todo el bus. Esto es por ahora un brochazo de todo lo que hemos estado realizando estos días. Muchas gracias por seguirnos. Recuerden Casa Gadabout en Instagram, en Facebook y YouTube.